El salón de eventos lucía hermoso. Globos dorados y blancos por todas partes, arreglos florales en cada mesa, un buffet repleto de mis platillos favoritos, mole poblano, carnitas estilo Michoacán, tamales oaxaqueños. Mis hijos, Carlos de 42 años y Miguel de 38, realmente se habían esmerado. Seguían siendo los muchachos atentos que yo había criado. O al menos eso pensaba mientras miraba alrededor, mi corazón lleno de gratitud. Mi fiesta de 70 años, rodeado de familia y amigos, debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, hasta que Carmen, mi esposa de 45 años de matrimonio, se inclinó y me susurró al oído con una urgencia que me heló la sangre. Agarra tu saco. Nos vamos ahora mismo. Actúa como si nada pasara. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo sed. Y en ese momento, viendo el rostro tenso de mi esposa, supe que algo estaba terriblemente mal. Carmen nunca ha sido dramática. En 4 décadas y media juntos, ella siempre ha sido la racional, la calmada, la que resuelve problemas con lógica y paciencia. Verla así, pálida, sudando frío, con las manos temblando ligeramente, me asustó más que cualquier palabra. Carmen, ¿qué? Empecé, pero ella apretó mi mano con fuerza. Sonríe, agradece a los muchachos por la bonita fiesta y vámonos. Confía en mí. Su voz era baja pero firme, cargando una autoridad que reconocí de los momentos más serios de nuestra vida juntos. Pero antes de continuar, quiero extender una invitación muy especial. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y deja tu like. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta abajo desde qué ciudad de México o qué país nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. Hice lo que me pidió. Sonreía Carlos y Miguel, que estaban al otro lado del salón platicando con sus esposas, Valentina y Sofía. Saludé con la mano, puse mi mano en el pecho en una expresión exagerada de gratitud. Agarré mi saco de la silla. Muchachos, llamé, caminando hacia ellos con Carmen a mi lado. Hijos, la fiesta está preciosa, pero acabo de recordar que tengo cita con el cardiólogo. No puedo faltar a ese chequeo de rutina del corazón. Ya saben cómo es esto. Tenemos que irnos. Una mentira. No había ninguna cita, pero mis hijos sabían de mi historial de problemas cardíacos. 2 episodios de arritmia en los últimos 3 años, controlados con medicamento, pero siempre preocupantes. Era la excusa perfecta. Vi algo cruzar por los ojos de Carlos. Fue rápido, casi imperceptible. Sorpresa, irritación, miedo. No pude identificarlo antes de que recompusiera su cara en una sonrisa comprensiva. Papá, pero la fiesta apenas comenzó. ¿No puedes reprogramar la cita? Es sábado, hijo. El doctor de urgencias no reprograma. Ya sabes cómo funciona esto. Valentina se acercó. Mi nuera tenía 38 años, cabello negro azabache, siempre impecablemente vestida, siempre con esa sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. En los 8 años que llevaba en la familia, había intentado que me cayera bien. De verdad lo había intentado, pero había algo que nunca pude identificar, una falsedad en la sonrisa, una frialdad en los ojos que la sonrisa no alcanzaba. Suegro, qué lástima, pero la salud es primero. Reprogramamos la fiesta entonces. No hace falta, intervino Carmen, su voz saliendo más dura de lo normal. Roberto puede regresar más tarde solo. Ustedes disfruten, coman, celebren. Él solo necesita hacerse el chequeo rápido. Otra mentira. Y yo sabía que no íbamos a regresar. Algo estaba muy mal. Salimos del salón bajo las miradas confundidas de los invitados. Mis amigos, mis primos, compañeros de trabajo, todos habían venido a celebrarme y yo me iba antes de soplar las velas. En el pasillo, apresuré el paso para seguirle el ritmo a Carmen. Prácticamente corría hacia el coche en el estacionamiento. Subí. Ella arrancó y antes de que pudiera decir algo, trabó todas las puertas con el control central. Carmen, por Dios santo, dime qué está pasando. Agarró su teléfono, lo desbloqueó, abrió la aplicación de mensajes.
Sus manos seguían temblando. Hay algo muy malo. Mira esto. Tomé el teléfono. El primer mensaje que vi era de un número desconocido para Carlos. Todo listo para hoy. El polvo está en su bebida. Invisible, sin sabor. 10 minutos después de que lo tome, empezará. Parecerá un infarto. Nadie sospechará. Tiene historial. Mi corazón, ese mismo corazón que planeaban detener, comenzó a latir irregularmente. Leí el siguiente mensaje. Perfecto. En cuanto se desplome, llamo a la ambulancia. En el hospital declararán muerte por causas naturales. Mamá queda viuda y vulnerable. Entonces es solo cuestión de tiempo, hasta que cambie el testamento como queremos. El siguiente mensaje era de Carlos. Valentina está nerviosa. ¿Y si algo sale mal? Respuesta. Nada saldrá mal. Ya lo hice antes. Funciona. En 2 semanas tendrás acceso al dinero. 400 millones de pesos divididos entre nosotros. Vale la pena. Ya lo hice antes. Las palabras resonaron en mi cabeza. Mis hijos a quienes cargué en brazos, a quienes acuné para dormir, a quienes amé incondicionalmente por 42 y 38 años, estaban planeando asesinarme por dinero. Mi saco resbaló al piso del coche. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi suelto el teléfono también. Esto no puede ser verdad, susurré. No puede ser. Carlos, Miguel. No, ellos no harían esto. Roberto. Carmen tomó mi mano. Y vi lágrimas en sus ojos. En nuestros 45 años juntos, había visto a Carmen llorar 3 veces, en el nacimiento de nuestros hijos, en el funeral de su padre, y ahora. Desearía que no fuera verdad. Pasé 2 días rogando que fuera un error, una mentira, cualquier cosa. Pero no lo es. Nuestros hijos planean matarte. Miré por la ventana del coche hacia el edificio donde en ese momento mi fiesta de cumpleaños continuaba, donde mis hijos y sus esposas esperaban que regresara, esperaban que bebiera la bebida envenenada, esperaban que muriera. A los 70 años descubrí que no conocía a mis propios hijos, y que el amor de un padre, no importa qué tan fuerte sea, no garantiza amor de vuelta. Carmen arrancó el coche. ¿A dónde vamos? Pregunté, mi voz saliendo quebrada. A un lugar seguro. Y luego vamos a planear qué hacer. Porque si hay algo que te garantizo, me miró, y vi determinación férrea reemplazando las lágrimas, es que no se van a salir con la suya. Mientras nos alejábamos, miré una última vez el edificio. Mi fiesta de 70 años que casi había sido mi funeral. 2 días antes de la fiesta, Carmen se había despertado a las 5 de la mañana con un dolor de cabeza terrible. Me contó todo esto mientras manejábamos sin rumbo, solo alejándonos del salón de eventos, de la conspiración, de la traición. Escuché en silencio, todavía procesando, todavía intentando creer que esto no era una pesadilla. Bajé por medicina, explicó Carmen, manejando por las calles vacías de un sábado por la tarde. Ya sabes cómo soy. Nunca recuerdo dónde pongo las cosas. Pensé que había dejado mi tableta en la cocina. Fui a buscarla. Nuestro departamento en Guadalajara era amplio. 3 pisos de un penthouse que compramos hace 20 años cuando nuestro negocio de construcción finalmente despegó. Carmen y yo habíamos empezado de cero. Yo como maestro de obras, ella como agente inmobiliaria. 40 años después, teníamos una empresa con 25 empleados y activos de 400 millones de pesos en propiedades e inversiones. La tableta no estaba en la cocina. Recordé que se la había prestado a Carlos unos días antes cuando vino a cenar. Algo sobre que su computadora tenía problemas. Carmen pasó su mano cansada por la cara. Le mandé mensaje preguntando si todavía la tenía. Me respondió que se la había olvidado en su casa, en la mesa de la sala. Carlos y Miguel viven en departamentos que les regalamos como regalo de bodas. El de Carlos es un condominio de 150 metros cuadrados en Zapopan, bien ubicado, que hoy vale como... El de Miguel es similar en Tlaquepaque, vale unos 20 millones. En su momento nos habían parecido regalos generosos de padres a sus hijos recién casados.
Ahora parecían tan pequeños comparados con la codicia que corroía a mis hijos desde adentro. Me dijo que podía pasar por ella. Me dio el código de la puerta. Fui a las 6 de la mañana pensando que todavía estarían durmiendo, pero no estaban. Carlos se había ido temprano al gimnasio, una rutina nueva que adoptó hace 6 meses. Valentina estaba en la ducha. Carmen entró, agarró la tableta de la mesa de la sala. Y fue cuando lo vi. La tableta estaba conectada al teléfono de Carlos. Las notificaciones de mensajes aparecían en la pantalla. No iba a mirar. Nunca he sido de invadir la privacidad de nuestros hijos. Pero una de las notificaciones que apareció tenía una palabra que me hizo detenerme. Veneno. Pensé que había leído mal. Agarré la tableta. La desbloqueé. La contraseña era la misma de siempre, su fecha de nacimiento. Y ahí estaban los mensajes, páginas y páginas. Carlos hablando con el primo de Valentina, un tipo llamado Ernesto que trabaja en un laboratorio químico, planeando cada detalle. El tipo de veneno, algo que causaría síntomas de infarto, indetectable en autopsias rutinarias. La dosis exacta, el momento correcto. Roberto tiene problemas del corazón, así que nadie sospechará, recitó Carmen. Carlos había escrito, es la solución perfecta, rápido, limpio, sin riesgos, sin riesgos. Mi hijo estaba hablando de mi muerte como quien planea una transacción de negocios. Me quedé paralizada, continuó Carmen. Me senté ahí en su sala leyendo todo, sin poder creerlo. Luego escuché a Valentina saliendo de la ducha. Cerré todo, agarré la tableta y me fui. Llegó a casa en shock. Me encontró todavía durmiendo. No me dijo nada en ese momento. Necesitaba estar segura, necesitaba entender, necesitaba procesar la monstruosidad de lo que había descubierto. Pasé el día investigando. Contraté a un investigador privado. Le pedí que revisara todo sobre Valentina. Todo. Y ahí fue cuando cayó la segunda bomba. Valentina no era quien decía ser. O más bien, lo era. Pero tenía un pasado que nunca había compartido. Había estado casada antes. Su marido, un empresario de 55 años, había muerto hace 11 años en un accidente doméstico. Una caída por las escaleras. La policía investigó pero archivó el caso. No había prueba de crimen. Valentina heredó todo. 60 millones de pesos. La familia del fallecido impugnó el testamento, alegando que había sido hecho apresuradamente semanas antes de su muerte, dejando todo a su nueva esposa, pero no pudieron probar nada. Ella usó ese dinero para construir una imagen. Viajó, compró ropa de diseñador, frecuentó lugares caros. Fue en uno de esos lugares donde conoció a Carlos hace 10 años, en una fiesta de Año Nuevo en Puerto Vallarta. Carlos tenía 32, trabajaba con nosotros en la empresa de construcción, ganaba bien, pero nada extraordinario. Valentina tenía 28, hermosa, sofisticada, con aparentemente su propio dinero. Lo planeó desde el principio, dijo Carmen, y la realidad me golpeó como un puñetazo. Investigó a nuestra familia, supo que teníamos dinero, escogió a Carlos como objetivo. ¿Pero qué hay de Carlos?, salió mi voz. ¿Es víctima o cómplice? Carmen me miró con profunda tristeza. Los mensajes lo dejan claro, Roberto. Él sabía todo. Estuvo de acuerdo. Participó activamente en la planeación. Respiró hondo. Nuestro hijo no es una víctima, es un criminal. Nos estacionamos en algún lugar al azar, un mirador con vista a la ciudad. Carmen apagó el coche. Nos quedamos en silencio. ¿Por qué? Finalmente pregunté. Les dimos todo. Educación, amor, oportunidades. Trabajan con nosotros. Ganan bien. ¿Por qué hacer esto? Codicia, respondió Carmen amargamente. E impaciencia. Saben que estamos saludables. Podríamos vivir otros 20, 30 años, y quieren el dinero ahora, pero van a heredar de todos modos. No tanto como creen que merecen. ¿Recuerdas nuestra decisión de hace 2 años? Recordé. Cuando mis padres murieron, dejaron una herencia de 80 millones de pesos. Carmen y yo decidimos donar 20 millones a instituciones de caridad.
Fue una decisión conjunta, algo que sentimos que era lo correcto. Carlos y Miguel estaban furiosos. Dijeron que estábamos tirando el dinero, que era la herencia de la familia. Peleamos feo. ¿Te acuerdas?, preguntó Carmen. Recordaba. Había sido una de las peores peleas que tuvimos con nuestros hijos. No nos hablaron por semanas, pero eventualmente regresaron, se disculparon, dijeron que habían sido insensibles, mentiras. Realmente no se disculparon, solo guardaron el rencor, alimentado por Valentina y Sofía, creciendo, pudriéndose hasta transformarse en esto. El investigador descubrió una cosa más, continuó Carmen. Tanto Carlos como Miguel tienen deudas grandes. Invirtieron en criptomonedas. Perdieron todo, 10 millones de pesos cada uno. Nos lo ocultaron. Valentina y Sofía cubrieron parte, pero no todo. Están desesperados. ¿Suficientemente desesperados para matar? Miré la ciudad abajo. Guadalajara, enorme, indiferente, continuando su vida mientras la mía se desmoronaba. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Todavía no lo sé, pero una cosa sí sé. Me miró y vi determinación férrea reemplazando las lágrimas. No se van a salir con la suya. Y en ese momento, sentado en ese coche con mi esposa, mirando una ciudad que de repente parecía llena de peligros, tomé una decisión. Si mis hijos querían destruirme, yo pelearía con cada gramo de fuerza hasta el final. Lo primero que hice cuando llegamos a casa fue llorar. Lloré como no había llorado en años, tal vez décadas. Carmen me abrazó y lloramos juntos por la pérdida de los hijos que creíamos conocer, por la inocencia que nunca volveríamos a tener, por la traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Cuando las lágrimas se secaron, algo más duro tomó su lugar, ira, una ira fría, calculada, que no sabía que existía dentro de mí. Cuéntame todo desde el principio, pedí, sentándome en el sofá de nuestra sala. Todo sobre nosotros, sobre el dinero, sobre cómo llegamos aquí. Necesito entender la historia completa. Carmen trajo 2 vasos de agua, se sentó junto a mí y comenzó a relatar nuestra vida, no como recuerdos felices, sino como una autopsia de dónde nos equivocamos. Conocí a Carmen Yo trabajaba como maestro de obras en una pequeña constructora en Tlaquepaque. Ella era agente inmobiliaria en una agencia chiquita en el centro de Guadalajara. Nos conocimos cuando fui a presentar una propuesta de diseño de un edificio. ¿Fue amor a primera vista? No. Fue atracción, interés, compatibilidad. Nos casamos un año después. Carlos nació en 1980. Señales que ignoramos porque éramos padres cegados por el amor. Siempre fueron competitivos, dijo Carmen pensativa. ¿Recuerdas cuando Carlos tenía 12 años? Ese torneo de ajedrez en la escuela. Recordaba. Carlos había quedado en segundo lugar y había llorado de rabia, no de tristeza. Dijo que el ganador había hecho trampa, que no era justo, que él merecía el primer lugar. Pensé que era solo frustración de niño, murmuré. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Como adolescentes, Carlos y Miguel siempre querían más. Mejor ropa, mejores celulares, fiestas más caras. Carmen y yo trabajábamos sin parar para dar lo que podíamos, pero nunca era suficiente. ¿Recuerdas cuando Carlos cumplió 18 años? Continuó Carmen. Pidió un Carman. Pidió un carro, no cualquier carro. Un BMW que costaba el triple de lo que podíamos pagar. No se lo dimos. Le ofrecimos un Honda nuevo. Carlos se negó. Dijo que prefería no tener nada que tener algo mediocre. Pasó semanas sin hablarnos. Eventualmente aceptó el coche, pero el rencor permaneció. En los años 90 nuestro negocio comenzó a prosperar. Yo me había convertido en un desarrollador exitoso. Carmen abrió su propia agencia de bienes raíces. Trabajamos juntos comprando propiedades, desarrollando, vendiendo. Lentamente, acumulamos riqueza. Carlos estudió administración de empresas, se graduó a los 23, se unió a la compañía. Miguel estudió finanzas, se graduó a los 23, también se unió.
Por años todo parecía bien. Trabajaban, ganaban sus salarios más comisiones, tenían sus vidas. Hasta que Carlos conoció a Valentina. Y Miguel conoció a Sofía. ¿Recuerdas la primera vez que Carlos trajo a Valentina a cenar? Pregunté. Recuerdo. Te dije que no me gustaba. Era verdad. Había algo que me molestaba. La forma en que evaluaba nuestro departamento, cómo preguntaba sobre inversiones, sobre cuánto valía la compañía. En ese momento pensé que era inseguridad, intentando impresionar a la familia de su novio. Ahora me daba cuenta de que era cálculo. Estaba evaluando el premio. El investigador encontró más información sobre ella, dijo Carmen, sacando una carpeta que trajo del coche. Valentina Rodríguez, nacida en Monterrey, familia de clase media. Padre dueño de una refaccionaria. Madre maestra. Nada especial hasta que conoció a su primer marido. Su primer marido, Eduardo Martínez, tenía 55 años cuando murió. Ella tenía 28, casados por solo un año. Él era viudo, dueño de una distribuidora de bebidas, sin hijos, solo, vulnerable. Valentina lo conoció en un bar donde trabajaba como mesera. 3 meses después, vivían juntos. 6 meses después, casados. 1 año después, él estaba muerto. La investigación en ese momento no encontró nada sospechoso. Eduardo tenía historial de presión alta. La caída por las escaleras se atribuyó a mareo, tal vez un pequeño derrame cerebral. La autopsia no fue exhaustiva. No había razón para sospechar, pero su familia sospechaba. Intentaron investigar, hasta contrataron un abogado. Pero Valentina había sido inteligente. Todo estaba limpio. Testamento nuevo hecho en un bufete respetable. Causa de muerte. Accidente. Sin pruebas, no había caso. Valentina heredó 60 millones, desapareció por unos años, viajó por Europa, Estados Unidos, gastó algo, invirtió el resto. Y cuando regresó, se reinventó. Estaba lista para el siguiente objetivo. ¿Por qué Carlos? Pregunté. Había hombres más ricos, más viejos, más fáciles de manipular. Carlos era perfecto para el plan a largo plazo, explicó Carmen. Joven, atractivo, heredero de una fortuna considerable. Y como descubrió, manipulable. La palabra dolió. El investigador habló discretamente con las exnovias de Carlos. Todas contaron la misma historia. Es vanidoso, impresionable, obsesionado con el estatus. Valentina notó esto y lo alimentó. Jugó el juego perfectamente. Fingió tener su propio dinero para que Carlos no se sintiera cazafortunas. Alimentó su ego, haciéndolo sentir poderoso, importante. Lentamente lo aisló de nosotros, haciéndole creer que lo estábamos frenando. ¿Y nosotros? Pregunté amargamente, solo estábamos ciegos. No estábamos ciegos. Éramos padres. Queríamos creer lo mejor. Pero lo mejor no existía. Nuestro hijo se había convertido en lo peor. Carmen abrió su laptop, la conectó a la tableta que había tomado de Carlos. Había copiado todos los mensajes antes de devolver el aparato. Evidencia que necesitábamos preservar. Te voy a mostrar todo, dijo. Pero te advierto, va a doler más de lo que ya duele. No exageraba. Los mensajes comenzaron hace 6 meses. Valentina y su primo Ernesto, un químico que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. El primer contacto fue casual. Valentina preguntando sobre sustancias que causan infartos. Solo curiosidad, había escrito. Lo vi en una serie y me dio curiosidad si es posible en la vida real. Ernesto, ya sea idiota o cómplice consciente, respondió en detalle. Sí, tales sustancias existían. Algunas detectables, otras no. Dependía del tipo de autopsia, de la experiencia del médico forense, de cuánto tiempo hubiera pasado. Los mensajes continuaron. Valentina mencionando casualmente mi condición cardíaca. Ernesto sugiriendo sustancias específicas. Valentina haciendo más preguntas, siempre manteniendo el tono de curiosidad intelectual. Luego Carlos entró a la conversación. Ernesto, soy Carlos, el esposo de Valentina.
Necesitamos hablar en serio. Y ahí estaba, sin rodeos, sin pretensiones, mi hijo preguntando directamente cómo matar a su propio padre. Mi padre tiene problemas del corazón. Si algo le pasara, algo que pareciera natural, ¿sería cuestionado? Respuesta de Ernesto: probablemente no, especialmente si tiene historial médico documentado y está tomando medicamentos. Muerte por infarto en una persona con condición preexistente rara vez se investiga a fondo. Carlos, ¿y si quisiera acelerar ese proceso? Pausa en los mensajes. Luego Ernesto: ¿hablas en serio, Carlos? Completamente. Otra pausa. Luego, hay una sustancia, un derivado de potasio, en dosis altas, causa paro cardíaco, síntomas idénticos a un infarto natural. Indetectable en autopsia rutinaria. Solo se descubriría en análisis toxicológico específico, que no se hace a menos que haya sospecha. Carlos, ¿cómo conseguirla? Ernesto, trabajo con esto, puedo separar una dosis, y así se decidió. Tan simple, tan frío, como ordenar tacos al pastor. Los mensajes siguientes detallaban el plan. La fiesta sería el momento perfecto. Mucha gente, mucho movimiento, fácil poner el polvo en la bebida sin ser notado. Yo la bebería, empezaría a sentirme mal en 10 o 15 minutos. Carlos llamaría a una ambulancia. En el hospital, declararían infarto. Con mi historial, nadie sospecharía. Y después, preguntó Valentina: ¿qué hay de tu mamá? Carlos escribió: estará destruida sola, vulnerable. La cuidaremos gradualmente. La convenceremos de cambiar el testamento, dejarnos todo. Nada de donaciones a caridad ni otras tonterías. Y cuando muera, completó Valentina. Cuando muera, ya estaban planeando la muerte de Carmen también. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Dios mío, susurré. Querían matarnos a ambos. Carmen asintió, pálida. Hay más. Mostró otra serie de mensajes. Estos eran entre Valentina y Ernesto, sin Carlos. ¿Y si Carlos se acobarda en el último momento?, preguntó Valentina. Si no puede hacerlo, entonces tú lo haces, respondió Ernesto. Ya lo hiciste antes, ya lo hiciste antes. Ahí estaba la confesión. Valentina había matado a su primer marido. No fue accidente, fue asesinato. Eduardo era diferente, escribió Valentina. Más viejo, más confiado. Pensé que me arrepentiría cuando lo vi morir, pero fue más fácil de lo que imaginé. Y esta vez, escribió Ernesto, esta vez será aún más fácil porque no estaré sola. Carlos está conmigo, y el viejo ni siquiera sabrá que lo golpeó. El viejo, así se refería a mí, ni siquiera por nombre, solo el viejo. Hay algo más que necesitas ver, dijo Carmen. Su voz cargada de una ira que nunca había escuchado antes. Mostró un mensaje de Carlos a Valentina enviado hace 3 semanas. A veces tengo dudas. Es mi padre. Me crió, me amó. ¿Esto está bien? Mi corazón saltó, un destello de humanidad. Tal vez mi hijo todavía tenía conciencia. Tal vez podríamos salvarlo. Luego leí la respuesta de Valentina. Amor, tu padre ha tenido una buena vida. 70 años es una edad respetable. Y piensa en lo que estamos haciendo por él. Una muerte rápida, sin dolor, rodeado de familia. ¿No es mejor eso que morir solo en un hospital, dentro de 10, 20 años? Estamos siendo misericordiosos. Y la respuesta de Carlos: tienes razón, como siempre. Hagamos esto. No hubo más dudas después de eso. Solo detalles de planeación. Carlos coordinando la fiesta. Valentina coordinando el veneno. Ernesto proporcionando el arma asesina. El veneno ya está en su casa, dijo Carmen. Ernesto lo entregó ayer. Un polvo blanco, sin olor, sin sabor. Valentina iba a ponerlo en tu bebida antes de servirla. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. La fiesta había comenzado a las 2. Si nos hubiéramos quedado, si yo la hubiera bebido, estaría muerto ahora, o muriendo en la ambulancia, tal vez con mi hijo tomándome la mano fingiendo estar devastado.
¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente? Pregunté. Porque estos mensajes se obtuvieron ilegalmente. Accedí a la tableta sin permiso. Un abogado competente podría argumentar que son inadmisibles como evidencia. Y sin prueba sólida, se salen con la suya. Exactamente. Entonces necesitamos prueba. Prueba legal, irrefutable, que un juez no pueda ignorar. Ya tengo un plan, dijo Carmen. Esa noche no dormí. ¿Cómo podía? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos. No el Carlos de 42 años conspirando mi muerte, sino el bebé Carlos. El Carlos de 3 años aprendiendo a caminar. El Carlos de 7 en su primer día de escuela. El Carlos adolescente abrazándome cuando murió su abuelo. Cuando dejó de amarme. O nunca me amó realmente. Carmen también estaba despierta, sentada en el sillón del cuarto, mirando por la ventana a la ciudad iluminada abajo. ¿En qué piensas? Pregunté. ¿En dónde nos equivocamos? No nos equivocamos. Él eligió esto. Pero lo criamos, le dimos todo, y de alguna forma no fue suficiente. Me levanté, me senté en el brazo del sillón, abracé a mi esposa. 45 años juntos. Construimos un imperio, criamos hijos, y ahora descubrimos que todo era un castillo de naipes. El investigador descubrió algo más, dijo Carmen. Sobre las deudas de Carlos y Miguel, el $500,000 que perdieron cada uno en criptomonedas era solo el principio. Tenían otros esquemas, inversiones riesgosas, préstamos de agiotistas. Estaban ahogándose mucho más allá de lo que imaginábamos. Robaron dinero de la compañía, reveló Carmen, y mi corazón se hundió aún más. Cantidades pequeñas durante 2 años, 50,000 pesos aquí, 100,000 allá. Pensaron que no lo notaríamos, pero nuestro contador sí lo notó. Me alertó hace 6 meses. Estaba investigando discretamente. Quería estar segura primero. Quería creer que había una explicación inocente. Se rió amargamente. Qué tonta fui. No fue tontería. Fue amor. Amor ciego tal vez, pero amor genuino de una madre que no quiere creer que sus hijos son ladrones, asesinos. Antes de continuar, déjame preguntarte en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? No dejes el video porque lo que viene te pondrá los pelos de punta. ¿Cuánto en total? Pregunté. 8 millones de pesos durante 2 años. 8 millones robados de su propia familia. Y aún no era suficiente. Todavía necesitaban más. Necesitaban todo. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Miré a Carmen. Ella asintió. Contesté, poniéndolo en altavoz. Papá, ¿estás bien? Te fuiste de la fiesta tan rápido. La preocupación en su voz sonaba tan genuina, tan convincente. ¿Cómo podía mentir tan bien? Estoy bien, hijo. Fue solo un susto. Falsa alarma. Gracias a Dios. Estaba preocupado. Preocupado de que el plan fallara, de que tendría que intentar de nuevo. ¿Quieres que vaya para allá? Sí. Ven. Ven a envenenarme en mi propia casa. No hace falta. Estoy descansando. Tu mamá me está cuidando. Papá, sobre la fiesta. La vamos a reprogramar. Mereces una celebración bonita. Mereces morir en paz, rodeado de familia. Gracias, hijo. Ya veremos. Necesito descansar ahora. Claro, te amo, papá. Te amo. 3 palabras que deberían haber calentado mi corazón. En cambio, lo congelaron. Yo también te amo. Mentí, porque ya no sabía si lo amaba. No sabía qué sentía además de dolor. Colgué. Es tan bueno mintiendo, murmuré. ¿Cómo no lo notamos antes? Porque no queríamos ver, porque era más fácil creer. El teléfono sonó de nuevo. Valentina esta vez. Suegro, qué susto nos dio. Pero me alegro de que haya venido aunque fuera brevemente. Significó mucho. Significó que el plan falló, que tendré que intentar de nuevo. Fue hermoso, Valentina. Son muy considerados. Cualquier cosa por usted. Es como un padre para mí. ¿Padre? Gracioso cómo usaba esa palabra. Yo era el padre del hombre que estaba manipulando. Era un obstáculo entre ella y 400 millones de pesos. Era un objetivo, pero nunca un padre para ella. Solo una víctima. Gracias, mija. Buenas noches.
Colgué antes de que pudiera decir más mentiras. Carmen mostró más mensajes. Estos eran de hoy, después de que nos fuimos de la fiesta. Michael a Valentina. Se fueron. El plan falló. Valentina. ¿Y ahora qué? Carlos. No sé. Creo que realmente tenía cita. Valentina. ¿O sospechó algo? Carlos. Imposible. Fuimos cuidadosos. Valentina. Necesitamos plan B. Rápido. Mientras todavía no sospecha. Carlos. Déjame pensar. Tal vez un accidente en casa. En las escaleras. Valentina. Muy arriesgado. Tu mamá estaría ahí. Carlos. Entonces, cuando esté solo, va a la ferretería todos los jueves en la mañana. Solo. Ya estaban planeando el siguiente intento, incansables. Determinados. El jueves es en 5 días, dijo Carmen. Tenemos 5 días para tender nuestra trampa. ¿Y si fallamos? No fallaremos. No podemos. Pasé el resto de la noche despierto, leyendo y releyendo los mensajes, intentando entender la mente de mis hijos. ¿Dónde nació esta frialdad? Esta capacidad de planear un parricidio con la misma calma con que alguien planea unas vacaciones. A las 6 de la mañana, Carmen hizo café. Nos sentamos en la cocina, cansados, destruidos, pero determinados. Necesitamos decirle a alguien, dije. No podemos hacer esto solos. Ya lo hice. Al licenciado Harrison. El licenciado Jaime Harrison era nuestro abogado desde hacía 20 años. Un hombre de integridad, inteligente, discreto. Si alguien podía ayudarnos, era él. ¿Y qué dijo? Que necesita ver toda la evidencia y que tiene un plan. El licenciado Harrison llegó a nuestro departamento a las 9 de la mañana del domingo. Era un hombre de 62 años, pelo canoso, lentes de armazón metálico, con ese aire de seriedad que inspira confianza. Lo conocíamos desde tanto tiempo. Era casi familia. Casi, porque familia real, como dolorosamente descubrimos, no significaba nada. Roberto, Carmen, nos saludó, su expresión grave. Leí todo lo que me enviaron por correo. Es increíble, pero es verdad, dijo Carmen, mostrando la tableta con los mensajes originales. Cada palabra. El licenciado Harrison pasó 1 hora revisando todo. Los mensajes entre Carlos, Valentina, Miguel, Sofía y Ernesto. Los detalles del plan. Las confesiones sobre el marido anterior de Valentina. Todo. Esto es intento de homicidio premeditado, dijo finalmente. Y por la confesión sobre el marido anterior, posiblemente asesinato también. Estamos hablando de décadas de prisión, pero la evidencia es ilegal, argumenté. Carmen accedió a la tableta sin permiso. Exactamente. Un juez podría considerarla inadmisible. Y sin evidencia, vaciló. Sus hijos y nueras podrían quedar libres. Incluso podrían demandarnos por difamación. Entonces, ¿qué hacemos? El licenciado Harrison se quitó los lentes, los limpió cuidadosamente. Se los volvió a poner. Un gesto que reconocí. Hacía esto cuando pensaba intensamente. Necesitamos que se incriminen ellos mismos legalmente e irrefutablemente. Grabaciones, testigos, evidencia física. Y tengo una idea de cómo conseguirlo. El plan era arriesgado, pero brillante. Primero, contrataríamos a un investigador privado de verdad. No más investigación discreta, sino investigación profunda. El licenciado Harrison conocía al mejor de Guadalajara, un exdetective llamado Mario Santos. Mario es discreto, eficiente y sabe cómo trabajar dentro de la ley, explicó el licenciado Harrison. Investigará oficialmente a Valentina, con orden judicial si es necesario. Reabriremos el caso de su primer marido. Segundo, instalaríamos cámaras y micrófonos en nuestra propia casa. Legal porque era nuestra propiedad. Invitaríamos a Carlos, Miguel y sus esposas a cenar. Un último intento de reconciliarnos después del susto de la fiesta. ¿Vendrán? Pregunté. Vendrán porque pensarán que no sospechas nada. Y aprovecharán la oportunidad para planear el siguiente intento. Tal vez incluso ejecutarlo. Tercero y más peligroso, yo tendría que beber algo que Valentina preparara,
pero no realmente. Cambiaríamos el vaso en el último momento. Un truco de magia, esencialmente. Si Valentina pone veneno en la bebida y hacemos el cambio en el momento correcto, la tendremos con las manos en la masa. Intento de asesinato filmado con testigos. ¿Y si el cambio no funciona?, preguntó Carmen, su voz tensa. ¿Y si Roberto realmente la bebe? Tendremos un antídoto listo y una ambulancia escondida a 2 minutos de aquí. El licenciado Harrison me miró seriamente. Roberto es peligroso, muy peligroso. Si no quieres hacer esto, lo haré, dije sin vacilar. Quiero justicia, quiero que paguen por lo que hicieron, por lo que intentaron hacer. ¿Y qué hay de Ernesto?, preguntó Carmen. El primo que proporcionó el veneno. Mario lo investigará también. Robo de sustancias controladas, complicidad en intento de asesinato. Caerá con ellos. Pasamos todo el domingo planeando cada detalle, cada eventualidad, cada eventualidad, cada eventualidad, cada... Mario tenía unos 50 y tantos años, cuerpo fuerte de alguien que todavía entrenaba. Ojos que parecían ver a través de las personas. Exdetective con 30 años de experiencia. Ahora investigador privado especializado en casos complicados. Señor Mendoza, señora Mendoza, nos saludó. El licenciado Harrison me dio lo básico. Pero necesito escuchar todo de ustedes. Desde el principio, relatamos cada detalle doloroso otra vez. Mario escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Sobre Valentina Rodríguez, dijo cuando terminamos. He escuchado ese nombre. No recuerdo dónde, pero investigaré. Sobre el caso del marido anterior, contactaré a la policía en Monterrey. Veré si todavía hay evidencia archivada. ¿Y sobre las deudas de Carlos y Miguel?, preguntó Carmen. Eso es aparte, pero podría ser útil. Establece un patrón de comportamiento criminal. Investigaré eso también. Mario se quedó hasta la noche, fotografiando todos los mensajes, creando un expediente completo. Cuando se fue, prometió resultados El lunes instalamos las cámaras. Una compañía de seguridad recomendada por el licenciado Harrison, e ignorante del verdadero propósito, puso 8 cámaras discretas por toda la casa. Sala, cocina, pasillos, micrófonos incorporados. Todo grabando continuamente almacenado en la nube. Si algo me pasa a mí o a Carmen, instruye al técnico. Estas grabaciones van automáticamente al licenciado Harrison. Señor Mendoza, espero que no pase nada, dijo, sin saber qué tan literal era la amenaza. El martes, Mario llamó con noticias. Valentina Rodríguez es falsa, anunció. Identidad real, Vera Smith. Cambió su nombre legalmente hace 11 años después de la muerte del primer marido. ¿Por qué cambiaría su nombre? La gente cambia nombres por varias razones. En este caso, probablemente para escapar de la notoriedad que trajo el caso. La familia del difunto hizo ruido en ese momento. Hubo reportes en noticias locales. Vera quería empezar de nuevo sin ese pasado. Y sobre el caso del marido, contacté al detective que investigó. Está retirado pero recuerda el caso. Siempre sospechó de Valentina, quiero decir Vera, pero no tenía pruebas. La autopsia fue superficial. El médico forense concluyó muerte accidental sin cuestionar mucho. Puedes reabrir el caso con los mensajes confesando. Sí, hablaré con el fiscal del distrito. Hay más. Mario descubrió que Ernesto tenía historial de robar medicamentos del laboratorio donde trabajaba. Nunca fue atrapado oficialmente, pero hubo sospechas internas. Con orden judicial, podrían inspeccionar los registros y probar el robo del veneno. Estamos construyendo un caso sólido, dijo Mario. Pero todavía necesitamos la captura con las manos en la masa. El intento en su casa, filmado. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. El jueves, como mencionaron en los mensajes, supuestamente vas a la ferretería el jueves por la mañana. Llama a Valentina diciendo que harás una cena especial el jueves por la noche. Invítalos. Actúa natural, como un padre amoroso que no sospecha nada.
El martes por la noche llamé a Carlos. Hijo, estaba pensando. Ese susto en la fiesta me hizo darme cuenta de lo corta que es la vida. ¿Qué tal una cena aquí en casa el jueves? Solo nosotros 6. Quiero verlos a todos, platicar, disfrutar el tiempo juntos. Silencio del otro lado. Luego, claro, papá, sería genial. A Valentina le encantará, apuesto a que sí. Perfecto. A las 7 de la noche. Perfecto. Traemos el vino. Tráiganlo, y yo traeré justicia. El jueves amaneció soleado. Irónico considerando el peso que cargábamos. Pasé el día preparando la casa. No para una cena familiar, sino para una sala de juicio. Cada cámara probada 3 veces, cada micrófono verificado. El licenciado Harrison y Mario estarían en una camioneta estacionada frente al edificio, monitoreando todo en tiempo real. Una ambulancia disfrazada esperaría 2 cuadras más allá, con un médico y antídoto para veneno de potasio. Todo listo, dijo Carmen a las 5 de la tarde. Estaba pálida, tensa, pero determinada. Policía en alerta. Fiscal consciente. Equipo médico posicionado. ¿Y si sale mal? Pregunté por 1000ª vez. No saldrá mal. Tomó mis manos. Pero si pasa te salvaré. Aunque tenga que cargarte al hospital yo misma. No te voy a perder. 45 años de matrimonio. En ese momento sentí cada día de ellos. El amor no se había debilitado, solo había madurado, transformado en algo más profundo que la pasión. Compañerismo, complicidad, supervivencia. Preparé la cena, carne asada, el platillo favorito de Carlos desde niño, ensalada, frijoles charros, tortillas hechas a mano, postre, todo lo que un padre amoroso haría. Todo lo que todavía era a pesar de la traición. Porque no dejas de amar a tus hijos instantáneamente, incluso cuando planean matarte. A las 6:40, Mario confirmó por mensaje. Todos en posición, cámaras funcionando, grabando todo. Buena suerte. A las 7:00 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo, puse mi mejor sonrisa. Abrí la puerta. Carlos, Miguel, Valentina, Sofía. Qué bueno verlos a todos. Mis hijos me abrazaron. Sentí su calor, el olor familiar de la colonia que Carlos había usado desde adolescente. ¿Cómo era posible que estos cuerpos que había sostenido de bebés, que había criado, que había protegido, ahora planearan mi destrucción? Papá, te ves muy bien, dijo Carlos, y sonaba genuino. Valentina besó mi mejilla. Suegro, gracias por la invitación. Trajimos vino. Sostuvo una botella cara del tipo que cuesta 4,000 pesos. Y jugo también. Para usted. Sé que no puede tomar vino por su medicamento del corazón. Jugo. Por supuesto. El vehículo perfecto para veneno. Qué considerada, mija. Gracias. Entramos. Carmen saludó a todos con abrazos que carecían naturales, pero vi la tensión en sus hombros. Nos sentamos en la sala. Conversación casual. Carlos hablando del trabajo, de un nuevo proyecto de construcción. Miguel discutiendo el mercado de valores. Valentina comentando sobre un viaje que planeaban a Europa. Con el dinero que heredarían de mí. La cena casi está lista, anuncié. Valentina, Sofía, ¿me ayudan a poner la mesa? Por supuesto, suegro. En la cocina, lejos de los hombres, Valentina abrió el jugo. Déjeme servir. Usted descanse. No necesita hacerlo después de haber trabajado todo el día. Insisto, sonrió. Esa sonrisa de dientes perfectos. Es lo menos que puedo hacer. Observé discretamente. Tomó 2 vasos, sirvió jugo en ambos. Mientras fingía ajustar la mesa, vi cuando sacó algo de su bolsillo. Un sobre blanco pequeño. Rápido, practicado. Vertió el contenido en uno de los vasos, lo revolvió con su dedo. El polvo se disolvió instantáneamente. Invisible. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba, el intento de asesinato filmado en alta definición por 3 cámaras diferentes. Listo, anunció, trayendo los vasos. Este es para usted, y este para Carlos. El vaso envenenado tenía una marca pequeña en el borde, un rayón ligero que yo había hecho a propósito ayer.
Era mi vaso marcado. Ella lo sabía. Nos sentamos a la mesa. Carmen sirvió la carne asada. Carlos hizo bromas. Valentina rió. Todo tan normal, tan familiar, tan falso. Un brindis. Carlos levantó su copa de vino. Por la familia, por la salud. Por los próximos 70 años de papá. Por mis próximos 5 minutos de vida, quiso decir. Por la familia, repetí, levantando mi vaso de jugo. Este era el momento. El punto de inflexión. El licenciado Harrison había ensayado conmigo docenas de veces. Cuando todos levantaran sus vasos, mi mano resbalaba, derramando el contenido en el mantel. «¡Oh no! ¡Qué torpe!», exclamé. «Déjame traer otro». Valentina se levantó rápido. Irritación mal disimulada brilló en sus ojos. El plan estaba fallando. «No hace falta», dijo Carmen rápido. «Usa el mío. Yo estoy tomando vino de todos modos». Me pasó su vaso. Vino, no jugo. Pero no importaba. Lo importante era que no era el envenenado. Valentina se sentó, frustrada pero intentando no mostrarlo. Brindamos. Bebí el vino de Carmen. Seguro. Limpio. «Deliciosa, papá», dijo Carlos sobre la carne asada. «Nadie la hace como tú. Nadie ama como un padre tampoco. Incluso cuando los hijos son monstruos». Comimos, conversamos. Yo fingía normalidad mientras mi corazón gritaba traición con cada latido. Valentina estaba inquieta, discretamente revisando su reloj. El veneno debería haber hecho efecto. Yo debería estar sintiendo mal, cayendo, muriendo. Postre, café, más conversación. Ya eran las 10 de la noche. «Bueno, creo que debemos irnos», dijo Carlos finalmente. «Trabajo temprano mañana». «Por supuesto, hijo». Lo abracé en la puerta. «Fue tan bueno tenerlos a todos aquí». «Nosotros también, papá. Hagámoslo de nuevo pronto». «¿No lo haremos?» En cuanto se fueron, Carmen cerró la puerta con llave. Nos miramos. Luego me abrazó fuerte, temblando. «Lo hicimos», susurró. «Gracias a Dios lo hicimos». Mi teléfono vibró. Mensaje del licenciado Harrison. Todo grabado. Cristalino. Suficiente para procesar. Llamando a la policía ahora. 30 minutos después, la policía tocó las puertas de los departamentos de Carlos y Miguel. Órdenes de arresto en mano. Cateo domiciliario. Encontraron el sobre con residuos de veneno. Encontraron mensajes en los teléfonos de Valentina y Sofía confirmando el plan. Encontraron todo. Mi teléfono sonó a las 11. Era Carlos. Voz desesperada. «Papá, papá, la policía está aquí. Dicen que intenté matarte. Es mentira. Necesitas ayudarme». «No es mentira, Carlos». Mi voz salió fría, controlada. «Es verdad. Y tengo pruebas». Silencio. Luego, sabías todo el tiempo. «Papá, ¿puedo explicar?» «No puedes. No hay explicación para planear asesinar a tu propio padre». Las lágrimas corrían por mi cara, pero mi voz se mantuvo firme. «Adiós, Carlos». Colgué, bloqueé el número. Y lloré, por la pérdida del hijo que nunca existió, por el amor traicionado, por la inocencia destruida, pero también por la justicia lograda, y por la vida salvada. El Ministerio Público el viernes por la mañana era frío, impersonal, oliendo a café viejo y papeleo acumulado. El aire acondicionado trabajaba de más, haciéndome temblar bajo la chamarra ligera que me había puesto apresuradamente. El licenciado Harrison nos acompañaba, al igual que Carmen. Llegamos a las 8 en punto, como lo solicitó el agente del Ministerio Público Ferrer. La noche anterior había sido de insomnio total. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valentina vertiendo ese polvo blanco en mi vaso. Veía su sonrisa, veía a mis hijos hablando normalmente mientras planeaban mi muerte. Nos llamaron a declarar, a formalizar todo lo que las cámaras ya habían capturado, a transformar esa pesadilla en un proceso legal formal. La sala de espera estaba casi vacía. Solo nosotros 3 y una mujer más joven, tal vez de 30 años, llorando silenciosamente en la esquina. Otra víctima de algún crimen familiar, imaginé.
Cuántas historias trágicas pasaban por estas paredes diariamente. Señor Roberto Mendoza, llamó una secretaria. Era una mujer de mediana edad, cabello recogido, expresión cansada de alguien que había visto demasiado. El agente está listo para verlo. Seguimos por un pasillo estrecho, paredes pintadas de beige institucional, con avisos sobre derechos de víctimas pegados en tablones desorganizados. La oficina del agente Ferrer era pequeña pero organizada. Era un hombre de 52 años, corte de pelo militar, lentes de armazón grueso, con el rostro de alguien que había visto todo pero todavía se sorprendía por la capacidad de crueldad de la humanidad. Señor Mendoza, señora Mendoza, licenciado Harrison, nos saludó, estrechando la mano de cada uno. Por favor, tomen asiento. Sé que esto debe ser extremadamente difícil, pero necesito su declaración formal. Todo lo que digan será grabado y será parte del caso. Me senté en la silla dura frente a su escritorio. Carmen tomó mi mano. El licenciado Harrison se posicionó ligeramente detrás de nosotros, una presencia silenciosa pero reconfortante. ¿Puede empezar desde el principio?, preguntó el agente, encendiendo la grabadora. ¿Cómo descubrió el plan contra su vida? Y conté cada detalle doloroso. Cómo Carmen había ido por la tableta el jueves por la mañana. Cómo había visto accidentalmente los mensajes. Cómo pasamos 2 días verificando, investigando, confirmando la peor pesadilla de cualquier padre. Contratamos al investigador Mario Santos. Continué, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Él descubrió el pasado de Valentina, su primer marido que murió en circunstancias sospechosas. El cambio de nombre, todo. Y el agente tomaba notas meticulosamente. Y luego planeamos la trampa, las cámaras en nuestra casa, la cena, el cambio de vaso, todo para atraparla con las manos en la masa, lo cual hicimos. El licenciado Harrison intervino, colocando un folder grueso sobre el escritorio. Aquí están todas las grabaciones, 8 ángulos diferentes, cristalinas, mostrando a Valentina Rodríguez poniendo una sustancia en el vaso del señor Mendoza, mostrando el intento de asesinato. El agente abrió el folder, osió rápidamente. Incluso habiendo ya visto la evidencia, su expresión se endureció. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo. Premeditación, uso de veneno, motivación financiera. Intento de homicidio calificado sin duda. ¿Y mis hijos?, pregunté, mi voz quebrándose en la palabra hijos. Carlos y Miguel también serán procesados, son cómplices. Participaron activamente en la planeación. Los mensajes lo dejan claro. Sabían, estuvieron de acuerdo, facilitaron. El agente me miró con algo parecido a compasión. Sé que son sus hijos, señor Mendoza, pero cometieron un crimen muy grave. Lo sé. Tragué saliva con dificultad. Y quiero que paguen. Quiero justicia. La tendrá. Ambos responderán. Intento de homicidio calificado lleva una sentencia de 15 a 25 años cada uno. 15 a 25 años. Carlos tendría 67 cuando saliera. Miguel, 63. La mitad de sus vidas destruidas por su propia codicia. Y Ernesto, el primo que proporcionó el veneno, ya arrestado, lo atrapamos en su casa esta mañana. Todavía durmiendo, encontramos evidencia de robo de sustancias controladas del laboratorio donde trabaja. Registros falsificados. Responderá por eso también. Más complicidad en intento de asesinato. 5 a 10 años, mi estimación. 3 vidas destruidas. Y la mía casi destruida, ahora salvada por casualidad. Carmen despertando con dolor de cabeza, yendo por una tableta, viendo un mensaje que no debería haber visto. ¿Hay algo más que quisiera declarar?, preguntó el agente. Pensé, había tanto, 42 años de ser padre, de amar incondicionalmente, de creer que el amor de un padre era suficiente para criar hijos buenos. Y el descubrimiento brutal de que no lo era, de que mis hijos se habían convertido en monstruos, y yo no había visto las señales, o las había visto pero elegido ignorarlas, solo que hice una pausa,
buscando las palabras correctas, confié ciegamente. Y casi muero por eso. Quiero que otras personas sepan que esto puede pasarle a cualquiera, que la familia no siempre es segura, que necesitamos estar vigilantes. El agente asintió gravemente. Después de mi declaración, Carmen testificó. Fue más técnica, más objetiva, describiendo cómo descubrió los mensajes, cómo copió todo, cómo planeamos la trampa. Su voz era controlada, pero vi la tensión en sus hombros, en sus manos apretadas sobre la mesa. Mi esposa estaba conteniendo sus emociones a la fuerza, manteniéndose funcional, porque uno de nosotros necesitaba ser fuerte. Luego el licenciado Harrison presentó formalmente toda la evidencia. Grabaciones de video en USB, transcripción completa de los mensajes, reporte de laboratorio confirmando que el polvo en el sobre encontrado en casa de Carlos y Valentina era un compuesto de potasio en dosis letal, suficiente para causar paro cardíaco en minutos. Es un caso cerrado, me dijo el licenciado Harrison, cuando salimos de la oficina del agente Ferrer 3 horas después. No hay defensa posible contra esta evidencia. Es irrefutable. Cualquier abogado mínimamente competente aconsejará a sus clientes hacer un trato, intentando reducir su sentencia. ¿Intentarán culparse entre ellos?, preguntó Carmen. Probablemente. Es una estrategia común. Carlos dirá que fue manipulado por Valentina. Valentina dirá que Carlos fue el cerebro. Pero los mensajes muestran participación igual. No funcionará. Salimos del Ministerio Público a las 11. Respiré hondo, sintiendo el calor en mis hombros, recordándome que estaba vivo, que ese sol seguiría saliendo, que yo tenía un futuro. Necesito preguntar algo, le dije al licenciado Harrison mientras caminábamos al coche. ¿Qué hay del primer marido de Valentina, Eduardo Martínez? ¿Hay forma de probar que ella también lo mató? El licenciado Harrison se detuvo, se volteó hacia mí. Ahí es donde se pone interesante, y tenemos noticias importantes. Abrió su portafolio de cuero, sacó algunos documentos. Basándose en su confesión en los mensajes, es a donde dice, ya lo hiciste antes. El fiscal del distrito de Monterrey oficialmente reabrió el caso. Consiguieron orden judicial para exhumación del cuerpo. Exhumación, repetí. Después de 11 años, la tecnología forense ha avanzado mucho. Incluso después de tanto tiempo, ciertos venenos dejan rastros en huesos, en tejidos que no se descomponen completamente. Y hay más. Encontraron los registros médicos originales de Eduardo Martínez. La autopsia en ese momento fue superficial, pero hubo algunos hallazgos que el médico forense no investigó adecuadamente. Hemorragia interna inconsistente con una simple caída por escaleras. Entonces hay posibilidad real de probar que fue asesinato. Más que posibilidad, probabilidad. El cuerpo será exhumado la próxima semana. El laboratorio forense estatal ya está preparado para análisis completo. Si encuentran rastros de veneno, arsénico por ejemplo, que era usado comúnmente y deja marcas permanentes en huesos, tendrán prueba definitiva. ¿Cuánta prisión más?, preguntó Carmen. Homicidio calificado. 25 a 40 años sumados a los 15 a 25 por el intento contra el señor Mendoza. El licenciado Harrison hizo el cálculo mental. Valentina podría recibir 40 a 65 años. Morirá en prisión. La idea debería haberme traído satisfacción. Parte de mí sintió algo así. Justicia siendo hecha, monstruo siendo castigado. Pero otra parte solo se sentía vacía. Porque nada de esto devolvía los años perdidos, la confianza destruida, la inocencia robada, la familia. ¿Y la familia de Eduardo?, pregunté. Saben, están siendo notificados hoy. Después de 11 años de sospechar, cuestionar, ser llamados paranoicos, finalmente tendrán respuestas. Y tal vez cierre. Llegamos al coche. Carmen me abrió la puerta, un gesto que había hecho durante pequeñas demostraciones de cuidado que en ese momento significaban más de lo que ella imaginaba. ¿Vamos a casa?, preguntó. Todavía no. Miré al licenciado Harrison.
Necesito saber cuándo van a interrogar a Carlos y Miguel. ¿Cuándo van a dar su versión? Probablemente todavía hoy. Interrogan a cada sospechoso por separado, intentando encontrar inconsistencias en las historias. ¿Puedo estar ahí? El licenciado Harrison vaciló. No durante el interrogatorio oficial. Pero señor Mendoza, usted tiene derecho como víctima de solicitar una conversación con los agresores. Con abogado presente, por supuesto. Y grabado. Si quiere hablar con sus hijos. Quiero. La respuesta salió automática, luego más vacilante. Creo que quiero. Necesito escucharlos. Necesito entender. Roberto, empezó Carmen, preocupación clara en su voz. Sé que dolerá, pero necesito cierre. Necesito mirarlos a los ojos y escuchar por qué. Aunque la respuesta no tenga sentido. El licenciado Harrison hizo algunas llamadas. 20 minutos después, estaba confirmado. A las 2 de la tarde, podría tener 15 minutos con Carlos y Miguel. Sala de visitas en el Ministerio Público. Abogado presente en ambos lados. Grabación completa para eventual uso en el oficio. Regresamos a casa. 2 horas para esperar. 2 horas para prepararme para enfrentar a mis hijos, o lo que quedaba de ellos. Carmen hizo comida. Pasta simple porque cocinar era como procesaba emociones. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente. No, pero lo voy a hacer de todos modos. A la 1:30 regresamos al Ministerio Público. El licenciado Harrison ya estaba ahí, hablando con la abogada de Carlos y Miguel, una mujer joven, tal vez de 38 años, que había sido asignada por la Defensoría Pública. Se veía cansada y avergonzada. Señor Mendoza, me saludó. Soy la licenciada Paula Méndez, represento a sus hijos. ¿Realmente quieren hablar con usted? Lo han pedido varias veces. ¿Y qué más han pedido? Vaciló. Que no los odie, que trate de entender, que usted hizo una pausa, incómoda, que recuerde a los muchachos que eran. Carlos a los 5 años abrazándome después del primer día de escuela. Miguel a los 8, orgulloso de ganar la feria de ciencias. Carlos a los 15 llorando cuando murió su abuela. Miguel a los 18, emocionado por entrar a la universidad. Tantos recuerdos, tantos momentos de amor genuino. O había sido genuino, o había visto lo que quería ver. La sala de visitas era pequeña, claustrofóbica, con una mesa de metal atornillada al piso y sillas igualmente inmóviles, cámara en la esquina superior derecha, luz roja indicando grabación activa, ventana pequeña en la puerta donde un guardia vigilaba. Carlos y Miguel fueron traídos 5 minutos después, esposados, escoltados por 2 oficiales. Cuando me vieron, sus rostros se desmoronaron, empezaron a llorar antes de sentarse. Papá, me quedé en silencio, solo mirando, buscando en sus rostros, más delgados, más pálidos, con barba sin rasurar y ojeras profundas, algún rastro de los muchachos que conocí. Y lo encontré. Estaba ahí en los ojos, en la forma de la mandíbula, en la manera en que mordían el labio inferior cuando estaban nerviosos. Mis hijos todavía estaban ahí en algún lugar, enterrados bajo capas de codicia y elecciones horribles. Papá, lo siento tanto, lo sentimos tanto, sollozó Carlos. No queríamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Mentiras, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mi voz salió fría, controlada. Planearon durante meses, en detalle, fríamente. Bajó la cabeza, lágrimas goteando en la mesa de metal. Fue Valentina y Sofía, dijo Miguel. Ellas nos manipularon, plantaron las ideas en nuestras cabezas. Ellas lo querían. Nosotros solo estuvieron de acuerdo, participaron activamente. Discutieron dosis de veneno. Escogieron la fiesta como el momento perfecto. Iban a verme morir y fingir tristeza. Mi voz tembló pero mantuve el control. ¿Cómo un hijo le hace eso a su padre? Silencio. Luego voz quebrada de Carlos. Dinero. Estábamos desesperados.
Las deudas eran enormes. Le debíamos a agiotistas, gente peligrosa. Nos amenazaban. Y Valentina, ella dijo que era la única solución, que sería rápido e indoloro, que ni siquiera sufrirías. ¿Y eso lo hacía aceptable? ¿Asesinato indoloro es aceptable? No, no lo es. La voz de Miguel se quebró. Sabemos que no lo es. Pero estábamos tan desesperados, tan asustados, y ellas seguían diciendo que ibas a morir de todos modos en unos años, que esto solo aceleraba lo inevitable, que con el dinero podríamos salvar todo. Me miró, ojos rojos. Sabemos que suena monstruoso, porque es monstruoso, y somos monstruos. Primera vez que escuchaba algo verdadero de ellos, reconocimiento. No excusa sino admisión. Había otras soluciones, muchachos, siempre las hay. Podrían habernos pedido ayuda, su madre y yo nunca los habríamos dejado colgados, sin importar el problema. Nunca habrían entendido, dijo Carlos, y enojo entró en su voz. Enojo viejo. Ustedes siempre fueron perfectos. Siempre hicieron todo bien, siempre tuvieron éxito. Nosotros éramos los hijos que decepcionaban, que fallaban, que nunca eran suficientemente buenos. El enojo hizo su voz más fuerte. Donaron 20 millones que eran nuestros por derecho a extraños, mientras nosotros luchábamos por pagar cuentas. Y ni siquiera nos consultaron. Y ahí estaba la verdad más profunda. No era solo Valentina y Sofía manipulando. Era resentimiento que Carlos y Miguel habían cargado por años, comparación constante. Sentimiento de nunca ser suficientes. Codicia, sí, pero también envidia, ira por no haber heredado automáticamente nuestro éxito. Esos 20 millones nunca fueron suyos, dije firmemente. Era la herencia del abuelo para su madre. Decidimos juntos qué hacer con ella, y decidimos ayudar a quienes lo necesitaban. No estábamos obligados a consultarlos, pero pudieron haberlo hecho, dijo Miguel amargamente. Pudieron habernos incluido, pero no, siempre ustedes dos decidiendo, siempre tratándonos como niños. Tenían 38 y 34 en ese momento. Adultos con trabajos, salarios, sus propias vidas. Trabajos que ustedes nos dieron, contraatacó Carlos. Salarios que ustedes controlaban. Siempre bajo su sombra. Siempre Carlos y Miguel Mendoza, los hijos de Roberto y Carmen. Nunca solo Carlos, nunca solo Miguel. La licenciada Méndez intervino. Muchachos, estos argumentos no ayudarán a su caso. Está quedando claro que había motivación más allá de simple desesperación financiera. Se dieron cuenta de su error. Retrocedieron. El enojo desapareció, reemplazado por pánico. No, no es eso. No quisimos decir, papá, te amamos. Siempre te amamos. Fue solo un momento de locura, de desesperación. Nunca realmente quisimos lastimarte. Pusieron veneno en mi bebida. Iban a verme morir. ¿Cómo no es querer lastimarme? No tenían respuesta, solo lloraron, manos esposadas sobre sus caras. Miré a mis hijos, los hombres de 42 y 38 años, llorando como niños atrapados en una mentira, y sentí lástima, ira, amor, asco, todo mezclado, emociones contradictorias desgarrando mi pecho. Carlos, Miguel, dije, mi voz más suave ahora, cansada, ¿cuándo dejaron de amarme? Carlos levantó la cara, confusión en sus ojos. Nunca, nunca dejamos de amarte. Mentiras, porque si me amaran, no habrían hecho esto. El amor no planea asesinato. Pero si amábamos, empezó Miguel. El amor simplemente no fue suficiente, terminó Carlos en voz baja. No pagaba nuestras deudas, no resolvía nuestros problemas, no nos daba lo que necesitábamos. ¿Y qué necesitaban? Largo silencio. Luego voz pequeña. Todo. Queríamos todo, ahora, sin esperar, sin trabajar más, sin vivir en la sombra. Queríamos ser ricos, poderosos, independientes. Queríamos que la gente nos respetara por nosotros mismos, no por ser tus hijos. ¿Y estaban dispuestos a matarme para conseguir eso? Sí, susurró Miguel. Sí, lo estábamos. Honestidad brutal. Dolorosa,
pero honestidad. Y no hay excusa, no hay justificación, agregó Carlos. Somos monstruos, merecemos prisión, merecemos peor. Nos sentamos en silencio. La grabadora seguía girando. El licenciado Harrison tomaba notas. El guardia vigilaba por la ventana. Van a ir a prisión, dije finalmente. Por mucho tiempo. Y cuando salgan, no tendrán nada. Porque estoy cambiando mi testamento hoy. Todo lo que tengo va a caridad. Instituciones que ayudan a víctimas de crímenes financieros. No verán un peso. Papá, no, ya no soy tu padre. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Los padres protegen a sus hijos. Los hijos honran a sus padres. Ustedes rompieron ese pacto sagrado cuando decidieron envenenarme. Los Carlos y Miguel que conocí, que amé, murieron, y en su lugar solo hay criminales que no reconozco. Papá, por favor perdónanos, suplicó Miguel. Cambiaremos, haremos terapia. Nos arrepentiremos cada día. Harán esas cosas porque están en prisión, porque los atraparon, porque no tienen opción, no porque genuinamente cambiaron. Me levanté para irme. Adiós, Carlos. Adiós, Miguel. Papá, papá, por favor. Gritaron mientras caminaba a la puerta. Gritaron mi nombre, pidieron perdón, rogaron otra oportunidad. Pero no volteé, no podía. Si volteaba tal vez me debilitaría. Y no podía debilitarme, no ahora. Salí de la sala. La puerta se cerró, amortiguando sus gritos. El licenciado Harrison salió detrás de mí. Eso fue muy valiente. No me siento valiente, me siento destruido. Pero hizo lo correcto. Carmen me abrazó en el pasillo. Lloré ahí, finalmente permitiendo que las lágrimas salieran. Lloré por la pérdida de mis hijos, por la inocencia destruida, por el amor traicionado, pero también por la fuerza encontrada, por la vida salvada, por la justicia buscada. Salimos del Ministerio Público por segunda vez ese día. El sol todavía brillaba. La vida continuaba. Y yo, de alguna forma, también continuaría. 6 meses después del día que casi muero, el juicio finalmente comenzó. 6 meses de preparación legal, de investigaciones profundizadas, de noches sin dormir reviviendo cada momento. 6 meses en los que todo Guadalajara siguió el caso por los medios. Hijos y nueras intentaron envenenar al padre por herencia, gritaban los titulares. Nuestra familia, antes privada, ahora era entretenimiento nacional. Odiaba la exposición. Cámaras siguiéndome de casa al juzgado, reporteros gritando preguntas cada vez que iba a comprar pan. Mi rostro en cada periódico, cada noticiario, siempre con el mismo pie de foto. Roberto Mendoza, 70 años, víctima de intento de asesinato por sus propios hijos. Como si eso fuera ahora mi único identificador. Ya no Roberto, desarrollador exitoso. Ya no Roberto, esposo dedicado. Solo Roberto, el padre casi asesinado. Pero era necesario. El licenciado Harrison me lo recordaba constantemente. Justicia pública para crimen atroz. Transparencia. Y secretamente, esperanza de que nuestra historia alertara a otros sobre los peligros de la confianza ciega, incluso en familia. El juzgado penal de Guadalajara era imponente. Edificio viejo, arquitectura neoclásica, columnas de mármol, una especie de templo de justicia que inspiraba tanto respeto como intimidación. Llegamos temprano el lunes por la mañana, primer día del juicio. Carmen tomó mi mano, dedos entrelazados, como lo habíamos hecho 1000 veces en 45 años de matrimonio. ¿Listo?, preguntó en la puerta del juzgado. Nunca estaré listo, pero hagámoslo de todos modos. La sala del tribunal estaba repleta, cada asiento ocupado. Curiosos, periodistas con libretas y grabadoras, estudiantes de derecho tomando notas, incluso algunos de nuestros conocidos. Amigos que vinieron a apoyar, o tal vez solo a alimentar curiosidad morbosa. Las galerías públicas estaban llenas, gente parada al fondo. Todos querían presenciar el drama desplegarse. Nos sentamos en la primera fila, área reservada para víctimas. El licenciado Harrison junto a mí, folder grueso de documentos en mano. Al otro lado del pasillo, área de la defensa.
4 mesas separadas. Carlos y su abogada, la licenciada Paula Méndez de la Defensoría Pública. Miguel y su abogado. Valentina y su abogado privado, el licenciado Claudia Rocher, conocida por defender casos imposibles con tácticas agresivas. Sofía y su abogada. Cuando los trajeron esposados, toda la sala se volteó a mirar. Flashes de cámaras permitidos solo en los primeros minutos antes de que entrara el juez. Murmullos, especulación. Carlos y Miguel eran irreconocibles. 6 meses en la cárcel los habían transformado de hombres bien arreglados en sus 40s y finales de 30, personas mucho más viejas. Cabello ya gris en las sienes, postura encorvada, ojeras profundas. Carlos me vio e inmediatamente desvió la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Miguel miraba al piso. Valentina sorprendentemente mantenía cierta compostura. Cabello recogido severamente, sin maquillaje. Traje simple. Algún abogado inteligente había sugerido lucir menos amenazante. Pero sus ojos estaban muertos, sin ese brillo manipulador que había reconocido durante años de cenas familiares. Sofía lucía aterrada, joven, rota. De pie, anunció el alguacil. Preside el juez Antonio Cardoso. El juez Cardoso tenía reputación de ser duro pero justo. 62 años, larga carrera, había visto todo tipo de casos. Se sentó, ajustó sus lentes, examinó la sala repleta con una expresión que no revelaba nada. Caso número 2000-187-3. Estado versus Carlos Mendoza, Miguel Mendoza, Valentina Rodríguez y Sofía Chen. Cargo: intento de homicidio calificado. ¿Cómo se declaran los acusados? La licenciada Paula, abogada de Carlos, se levantó. Mi cliente se declara culpable, su señoría, con circunstancias atenuantes de manipulación psicológica. Murmullos explotaron. Carlos había aceptado culpabilidad. Probablemente un acuerdo, intentando reducir su sentencia. La abogada de Miguel se levantó también. Mi cliente también se declara culpable, su señoría, con las mismas circunstancias atenuantes. El abogado de Valentina, el licenciado Rocher, se levantó. Mi clienta se declara inocente. Alega que fue coaccionada por el coacusado Carlos Mendoza bajo amenazas. La abogada de Sofía, mi clienta se declara inocente. Fue manipulada por su esposo Miguel Mendoza y la coacusada Valentina Rodríguez. Estrategia predecible. Cada uno intentando culpar a los otros. El juez golpeó su mazo. Orden. Fiscalía puede presentar su caso. El fiscal, licenciado Salas, era conocido por ser implacable. Mediados de 50. Cabello oscuro peinado hacia atrás, voz profunda que resonaba con autoridad natural. Se levantó con confianza calculada. Damas y caballeros del jurado, comenzó, caminando lentamente frente a su mesa. Probaré más allá de cualquier duda razonable que Carlos Mendoza, Miguel Mendoza, Valentina Rodríguez y Sofía Chen premeditadamente planearon asesinar a Roberto Mendoza, no en un momento de pasión, no en un accidente, no en defensa propia, sino calculadamente, fríamente, metódicamente, por un solo motivo: codicia. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. Codicia pura, cruda, sin remordimiento. 400 millones de pesos. Esa era la fortuna que Roberto Mendoza y su esposa Carmen habían construido durante 40 años de trabajo honesto. Y Carlos y Miguel Mendoza, sus únicos hijos, no querían esperar la herencia natural. Lo querían ahora, a cualquier costo, incluso si el costo era la vida de su propio padre. El licenciado Salas activó la pantalla detrás de proyección de los mensajes entre Carlos, Miguel, Valentina, Sofía y Ernesto. 10 minutos después de que lo tome, empezará. Leyó en voz alta el licenciado Salas, señalando el mensaje proyectado. Parecerá un infarto. Nadie sospechará. Tiene historial. El jurado escuchaba en silencio, expresiones que iban de shock a horror. Este mensaje,
continuó el licenciado Salas, fue enviado por Ernesto Silva, químico que trabaja en un laboratorio farmacéutico, a Carlos Mendoza 2 días antes de la fiesta. Ese habría sido el último día de la vida de Roberto Mendoza. Más mensajes aparecieron, cada uno leído pausadamente, dramáticamente. Discusiones sobre dosificación, sobre timing, sobre cómo fingir shock cuando llegara la ambulancia. Y aquí, el licenciado Salas señaló otro, perfecto. En cuanto se desplome, llamo a la ambulancia. En el hospital declararán muerte por causas naturales. Mamá queda viuda y vulnerable. Entonces es solo cuestión de tiempo hasta que cambie el testamento como queremos. Miré a Carlos y Miguel. Miraban fijamente la mesa, incapaces de levantar sus cabezas. Noten, enfatizó el licenciado Salas, la frialdad, la certeza, la planeación. No hay vacilación, no hay duda moral, solo la mecánica del asesinato. Luego vino el video. Las grabaciones de las cámaras de nuestra casa. La sala silenciosa observó, fascinada y horrorizada, mientras Valentina servía jugo, mientras sutilmente sacaba el sobre blanco de su bolsillo, mientras vertía el polvo, veneno, muerte, traición en el vaso marcado. Aquí, el licenciado Salas pausó el video en el momento exacto. Vean a Valentina Rodríguez agregando sustancia letal a la bebida de su suegro. Movimiento practicado, rápido, como si lo hubiera hecho antes. Y con ese señalamiento, soltó la bomba que habíamos estado esperando. Damas y caballeros, Valentina Rodríguez no es asesina primeriza. Activó una nueva presentación. Foto de un hombre de mediados de 50 sonriendo. Este es Eduardo Martínez, primer esposo de Valentina. Murió hace 11 años en un accidente doméstico. Caída por escaleras, muerte atribuida a posible derrame cerebral seguido de caída. El licenciado Salas hizo una pausa dramática. Excepto que no fue así, basándose en la confesión de Valentina, en mensajes donde explícitamente dice, ya lo hiciste antes, el fiscal del distrito de Monterrey reabrió el caso. El cuerpo de Eduardo Martínez fue exhumado. Se realizó análisis toxicológico avanzado. La sala estaba absolutamente silenciosa. Podías escuchar respiraciones. Encontramos arsénico. Alta concentración en los huesos, tejidos no descompuestos. Arsénico suficiente para causar síntomas neurológicos severos incluyendo mareo, desorientación y eventual paro cardíaco. Eduardo Martínez no cayó accidentalmente, fue envenenado lentamente durante semana. Cuando finalmente cayó por esas escaleras, estaba tan debilitado por el veneno que no pudo sostenerse. Muerte intencional disfrazada de accidente. Murmullos explotaron en la sala. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. Valentina permanecía impasible externamente, pero vi sus manos temblando bajo la mesa. Su abogado, el licenciado Rocher, lucía como si hubiera envejecido 10 años en segundos. Esta información claramente lo había tomado por sorpresa. Damas y caballeros del jurado, continuó el licenciado Salas caminando de vuelta a su mesa. Valentina Rodríguez es una asesina serial. Mata por dinero. Eduardo Martínez tenía 60 millones de pesos que ella heredó. Roberto y Carmen Mendoza tienen 400 millones. Y Carlos y Miguel Mendoza, cegados por la codicia y manipulados por sus esposas psicópatas, acordaron matar a su propio padre para acceder a esa fortuna. Se volteó hacia nosotros, al área de víctima, pero gracias a la vigilancia de Carmen Mendoza, al valor de Roberto Mendoza al confrontar el peligro directamente y a la incompetencia de los acusados en ejecutar el crimen perfecto, fallaron. Y ahora pagan. El resto de la mañana se dedicó a presentar evidencia técnica, reporte de laboratorio sobre el veneno, compuesto de potasio en dosis letal, suficiente para causar paro cardíaco en minutos. Testimonio de Mario Santos, el investigador privado, sobre cómo rastreó el pasado de Valentina. Testimonio de expertos forenses sobre la autenticidad de los mensajes. Cada testigo, cada pieza de evidencia,
construyendo un caso irrefutable. Durante el receso del almuerzo, reporteros nos rodearon en los pasillos, micrófonos en nuestras caras, cámaras flasheando. Señor Mendoza, ¿cómo se siente viendo a sus hijos siendo juzgados? Señor Mendoza, ¿puede perdonar? Señor Mendoza, ¿está satisfecho con cómo avanza el juicio? El licenciado Harrison nos escoltó por la multitud, sin responder nada, protegiéndome de los buitres mediáticos que querían convertir mi dolor en un titular. Por la tarde, regresamos al juzgado. La defensa comenzó su presentación. La licenciada Paula, abogada de Carlos y Miguel, llamó a un psicólogo carcelario que los había evaluado. Carlos y Miguel Mendoza presentan signos de trastorno narcisista de personalidad, testificó el psicólogo. Dificultad para lidiar con el fracaso. Necesidad constante de validación externa. Resentimiento cuando las expectativas no se cumplen. ¿Y esto fue cultivado por su crianza?, preguntó la licenciada Paula. Parcialmente, niños criados con altas expectativas y poca aceptación de fracasos pueden desarrollar estos rasgos. El licenciado Harrison se levantó a contrainterrogar. Doctor, millones de personas son criadas con altas expectativas. ¿Cuántos planean asesinar a sus propios padres? Bueno, es raro, extremadamente raro, ¿no? Porque la mayoría de las personas, sin importar su crianza, reconocen la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Entre resentimiento y homicidio. Sí, es verdad. Entonces, el trastorno narcisista de personalidad no es excusa para intento de asesinato. No es excusa, solo una explicación parcial. El licenciado Rocher, abogado de Valentina, intentó una táctica diferente. Mi clienta argumentó, es también una víctima de Carlos Mendoza, quien la coaccionó, amenazó, manipuló para participar en este horrible plan. Llamó a Valentina a testificar. Subió al estrado con compostura estudiada. Mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, señora Rodríguez? Lo juro. El licenciado Rocher comenzó gentilmente. ¿Puede decirnos cómo fue coaccionada por Carlos? Su voz salió baja, temblorosa. Actuación calculada. Él empezó a hablar sobre dinero, sobre cómo sus padres tenían tanto y no compartían, cómo él merecía más. Al principio pensé que solo estaba desahogándose, pero se puso más serio. Empezó a hablar sobre acelerar la herencia. Yo no entendí qué quería decir hasta que me explicó. ¿Y cómo reaccionó? Estaba horrorizada. Dije que nunca haría algo así. Pero él me amenazó. Dijo que si no ayudaba, le diría a la policía que había matado a mi primer esposo. Que tenía evidencia falsa, que me destruiría. Mentira. Mentira. Tan obvia que me hizo reír involuntariamente. Algunos en la sala me miraron sorprendidos. ¿Entonces participó bajo coacción?, preguntó el licenciado Rocher. Sí, con miedo, sin opción. El licenciado Salas prácticamente saltó al contrainterrogatorio. Señora Rodríguez, ¿puede explicar este mensaje? Proyectó en la pantalla. Eduardo era diferente, más viejo, más confiado. Pensé que me arrepentiría cuando lo vi morir, pero fue más fácil de lo que imaginé. Usted escribió esto. Valentina palideció. Fue sacado de contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica confesar haber asesinado a su primer marido? Yo estaba siendo dramática, exagerando. Sobre ver a alguien morir. Concepto interesante de exageración. El licenciado Salas avanzó. ¿Y esta vez será aún más fácil porque no estaré sola. Carlos está conmigo, y el viejo ni siquiera sabrá que lo golpeó. También dramática. Silencio. Señora Rodríguez, se refirió a Roberto Mendoza como el viejo con desprecio. Eso no suena como alguien actuando bajo coacción. Valentina no respondió. Su abogado solicitó un receso. El juez lo concedió. Los días siguientes fueron un borrón de testimonios, evidencia, argumentos técnicos. La familia de Eduardo Martínez testificó sobre las sospechas que siempre tuvieron. Ernesto, el primo que proporcionó el veneno,
confesó todo a cambio de reducción de sentencia. En el 10º día del juicio, llegaron los alegatos finales. El licenciado Salas fue contundente. Damas y caballeros, probamos cada elemento. Premeditación, ejecución. Motivo: Carlos Mendoza, Miguel Mendoza, Valentina Rodríguez y Sofía Chen son culpables y merecen la pena máxima. El jurado deliberó 10 horas, las más largas de mi vida, sentado en el pasillo con Carmen esperando, el licenciado Harrison intentando tranquilizarme, reporteros manteniendo distancia respetuosa pero cámaras siempre listas. Finalmente, a las 8 de la noche fueron llamados de vuelta. El jurado había alcanzado un veredicto. Regresamos a la sala. Sala repleta de nuevo. Expectativa palpable. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con expresión grave, se levantó. En el caso de intento de homicidio calificado contra Roberto Mendoza, culpables todos los acusados. En el caso de asesinato de Eduardo Martínez, Valentina Rodríguez, culpable. En el caso de complicidad y conspiración, Sofía Chen, culpable. Valentina cerró los ojos. Carlos y Miguel bajaron sus cabezas, llorando silenciosamente. Sofía sollozó audiblemente. Gracias, damas y caballeros del jurado, dijo el juez. La sentencia se dictará la próxima semana. Una semana después, regresamos para la sentencia. El juez Cardoso, expresión severa, leyó: Valentina Rodríguez, 30 años por homicidio calificado de Eduardo Martínez, 20 años por intento de homicidio calificado de Roberto Mendoza. Sentencias acumulativas. Total, 50 años de prisión. Valentina no reaccionó, solo miró al frente. Carlos Mendoza, 22 años por intento de homicidio calificado de su padre Roberto Mendoza, con agravante de parentesco familiar. Carlos sollozó audiblemente. Miguel Mendoza, 20 años por intento de homicidio calificado de su padre Roberto Mendoza, con agravante de parentesco familiar. Miguel puso su cara en sus manos. Sofía Chen, 18 años por complicidad y conspiración. Ernesto Silva, 10 años por complicidad. Cuando el juez golpeó el mazo final, sentí peso inmenso levantarse de mis hombros. 50 años para Valentina. Tendría 88 cuando saliera. Si vivía tanto. 22 para Carlos. Tendría 64. 20 para Miguel. Tendría 58. La justicia no devolvía la confianza perdida. No sanaba el dolor. No regresaba a los hijos que perdí. Pero era algo. Era cierre. Y por ahora era suficiente. Un año después del juicio, cumplí 71 años. La edad que casi no alcanzo. La edad que mis hijos planearon que fuera mi última. Pero aquí estoy. Vivo, libre, más fuerte de lo que imaginé posible. La fiesta fue pequeña. Solo amigos verdaderos. Aquellos que se quedaron cuando estalló el escándalo. Cuando nuestra familia se convirtió en titulares. Cuando fuimos juzgados públicamente. El licenciado Harrison estaba ahí. También Mario, algunos primos lejanos, compañeros de trabajo que demostraron ser más que compañeros. Sin Carlos, sin Miguel, sus lugares en la mesa, en la familia, en la vida, permanecían vacíos. Y probablemente siempre lo estarían. Feliz cumpleaños, amor. Carmen me abrazó, besó mi frente. Ella también había envejecido. Más cabello blanco, arrugas más profundas, pero sus ojos mantenían esa determinación que me salvó. 71 años. Finalmente, oficialmente, y todavía tenemos muchos más por delante. Cambiamos mucho este año. Vendimos la empresa. No podía trabajar ahí más, no con recuerdos de Carlos y Miguel en cada esquina. También vendimos el departamento donde ocurrió la cena fatídica. Compramos algo más pequeño, más acogedor en Tlaquepaque. Comienzo completamente fresco. Cambiamos el testamento como prometí. Todo a caridad. Instituto para Protección de Adultos Mayores Víctimas de Crímenes Financieros. Ayudando a otros que pasan por lo que pasamos. Nuestro dolor transformado en protección para otros. ¿Supiste de ellos?, preguntó Mario durante la fiesta.
rompiendo el silencio sobre el tema que todos evitaban. De Carlos y Miguel. Escriben una carta al mes, 12 hasta ahora. ¿Las lees? Las leo. No respondo, pero las leo. La primera carta había llegado 3 meses después de la sentencia. Papá, pido perdón cada día, sé que no lo merezco, pero lo pido de todos modos. Estoy haciendo terapia aquí. Estoy atendiendo lo equivocado que estuve. Si algún día puedes perdonarme. Guardé la carta sin responder. Las otras 11 siguieron un patrón similar. Peticiones de perdón, promesas de cambio, súplicas por una visita. ¿Los visitaste?, preguntó la esposa del licenciado Harrison. Visité una vez. Hace 3 meses. Silencio total. Nadie sabía esto. ¿Y cómo fue?, preguntó Carmen gentilmente. Ella se había ofrecido a acompañarme, pero necesitaba hacerlo solo. Difícil. Son diferentes. Más viejos, más humildes. La prisión rompió su orgullo. Hice una pausa. Recuerdos de ese día regresando. Lloraron. Pidieron perdón real. Dijeron que están en terapia. Que entienden ahora la monstruosidad de lo que hicieron. ¿Les crees?, preguntó el licenciado Harrison. Quiero creerles, pero no sé, tal vez es manipulación. Tal vez es arrepentimiento genuino. Tal vez nunca sabré con seguridad. ¿Y perdonaste? Estoy intentando. No por ellos, sino por mí. Porque cargar odio pesa demasiado. Miré a todos los reunidos. Pero el perdón es un proceso. No un evento único. Algunos días puedo, otros la ira regresa. Estoy aprendiendo que puedo perdonar sin olvidar. Puedo tener compasión por los hijos que perdieron su camino sin aceptarlos de vuelta en mi vida. Carmen tomó mi mano. Eres más fuerte de lo que soy. Yo todavía no puedo ni pensar en ellos sin sentir ira. Tu tiempo llegará, o no, y eso también está bien. Esa noche, solo con Carmen en el balcón de nuestro nuevo departamento, miré la ciudad iluminada. Tlaquepaque de noche tenía una energía diferente. Artística, bohemia, viva. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Carmen. ¿Por haberlos denunciado? No, la alternativa era estar muerto. Hice lo correcto. Eres el hombre más fuerte que conozco. No me siento fuerte. Me siento destruido, pero destruido puede reconstruirse. Y nosotros nos reconstruimos. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Señor Mendoza, soy Carolina, hija de Eduardo Martínez. Quería agradecerle. Por usted conseguimos justicia para mi padre. Valentina pagará. Gracias por tener el valor de pelear. Respondí. Gracias por buscar la verdad. Su padre finalmente está en paz. Guardé el teléfono. Miré las estrellas apareciendo en el cielo de Guadalajara. ¿Sabes qué me di cuenta?, le dije a Carmen. Mi historia no es sobre traición. Es sobre supervivencia. Sobre elegir vivir. Pelear. No rendirse. ¿Y qué mensaje le darías a personas pasando por traiciones familiares? Que familia tóxica no merece lealtad ciega. Que el amor no justifica el abuso. Que a los 70, 80, 90 años todavía podemos empezar de nuevo. Todavía tenemos valor. Todavía tenemos derecho a una vida digna. Carmen me besó. Feliz cumpleaños, mi amor. Que tengamos otros 45 juntos. Acepto. Y lo decía en serio. Aceptaba esta nueva vida. Sin hijos, pero con dignidad. Sin familia de sangre, pero con familia elegida. Aceptaba ser un sobreviviente, no una víctima. Aceptaba que el perdón es un proceso, no una obligación. Aceptaba que a los 71 años apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. Y este capítulo, sería escrito en mis términos, con mi pluma, mi historia, que continúa. Porque a los 71 años aprendí la lección más importante: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Mis hijos me quitaron muchas cosas: mi inocencia, mi confianza ciega, mi familia como la conocí, pero no me quitaron mi voluntad de vivir. Y eso al final es todo lo que importa. Así termina mi historia. La historia de Roberto,
un hombre de 70 años que descubrió que sus propios hijos planeaban asesinarlo, pero que tuvo el valor de pelear, de defenderse y de reconstruir su vida. Pero ahora quiero escuchar de ti. Suscríbete a los consejos del abuelo ahora mismo. Si disfrutaste mi historia y quieres seguir escuchando narrativas intensas sobre traiciones familiares, justicia y nuevos comienzos, dale clic al botón rojo de suscribirse y activa las notificaciones. Deja tu like en este video. Tu pulgar arriba me muestra que estás conmigo, que valoras estas historias reales y conmovedoras. Comenta abajo desde qué ciudad de México o qué país nos estás viendo. Quiero saber dónde están las personas valientes que siguieron mi viaje. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Tendrías el valor de denunciar a tus propios hijos? ¿O habrías intentado resolverlo diferente? ¿Podrías perdonar? Yo todavía lucho con eso. Tú podrías. ¿Qué parte te impactó más? Cuando descubrí el plan, cuando Valentina puso el veneno, el juicio. Quiero leer cada comentario, tus historias, tus opiniones, tus consejos. ¿Conoces a alguien sufriendo explotación financiera? Comparte este video. Podría ayudar a alguien a protegerse. Y si estás sufriendo abuso familiar o explotación financiera, busca ayuda. Ministerio Público, policía, abogados especializados. Tienes derechos. Nos vemos en la siguiente historia. Y recuerda, a los 71 años, no terminé mi vida. La salvé. Y empecé de nuevo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Un abrazo al corazón y hasta la próxima.